Un bloque preparado por Daniela Blandón en esta mañana. Un saludo para ti, Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángela, muy bien. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí y el tema que vamos a tratar es bien interesante. Vamos a hablar de las tasas de interés. Claro, en una semana muy nutrida de reuniones de bancos centrales, la más reciente, la del Banco Central de Inglaterra, que acaba de anunciar que sus tasas permanecerán intactas en un 4,5% anual, pero esta es apenas una dentro de todo un abanico de decisiones que han venido tomando los bancos centrales. Por ejemplo, el Riksbank sueco y el de Taiwán hicieron lo propio, dejaron quietos sus intereses, tal y como un día antes lo hicieron la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón. Vemos acá como la mayoría de bancos está decidiendo por mantener esos tipos de interés. Vemos también como Brasil volvió a incrementar sus tasas de interés. Este es un caso casi único dentro de las mayores economías del mundo, que lo que están haciendo es reduciendo ese costo del dinero, mientras que el Banco Nacional de Suiza sí se fue al otro extremo, que redujo las tasas de interés. Este viernes se reúnen también los tomadores de decisiones de política monetaria en Chile y estaremos muy pendientes para contarles qué deciden. Bueno, además de estos cambios y pese a que las decisiones son distintas, hay una cosa en la que sí coinciden los bancos centrales. Casi todos, Ángela, están muy de acuerdo en que la creciente incertidumbre económica va a pesar sobre sus decisiones futuras y le voy a dar un ejemplo muy claro. Una vez que comenzó la guerra arancelaria de Donald Trump, primero con China, después con todos los proveedores de acero y aluminio, las expectativas del mercado sobre posibles nuevos recortes de tasas de interés se moderaron. Ellos creían que la Fed iba a realizar varios recortes durante este año, pero se moderaron un poco cuando llegó esa guerra arancelaria. Hace unos meses entonces se estaba teniendo esta expectativa sobre que las tasas iban a estar mucho más bajas, pero ahora es el propio Banco Central el que dice que no hay afán de rebajarlas. Pero Donald Trump no está de acuerdo con esta posición. A la Fed le iría mucho mejor recortando tasas a medida que los aranceles de Estados Unidos comiencen a hacer la transición. Relajen su camino hacia la economía. Hagan lo correcto. El 2 de abril es el día de la liberación en Estados Unidos. Pues bien, Dani, ¿cómo se comporta el mercado entonces? Bueno, que la Reserva Federal haya mantenido sus tipos de interés el miércoles en un rango de entre 4,25 y 4,5%, esta era una noticia que el mercado ya daba por descontada. Lo que sí los animó fue la perspectiva de que la Fed podría realizar al menos 2 recortes más este año y por eso los principales índices subieron el miércoles, aunque los contratos a futuro de hoy, antes de la apertura, están tímidamente a la baja. En Europa hay reacciones ya por la decisión del Banco Central de Inglaterra. En Londres las acciones caen, lastradas sobre todo por el sector bancario, y la libra esterlina recortó las pérdidas que venía trayendo al inicio de la jornada. En Asia las acciones chinas cayeron, las de Hong Kong cerraron también con una baja de más del 2%, a medida que los inversionistas están mostrando cautelosos por la volatilidad a corto plazo después de que subieran las acciones tecnológicas y después de un máximo de 3 años en el índice Hang Seng de Hong Kong. Bueno, después de ver todos esos números rojos, vamos a venir a nuestra región, América Latina, porque en Bolivia hubo nuevas protestas, otra vez por la escasez de combustible. Esta es una situación que se viene dando ya hace varios meses. El miércoles, miembros de la Federación de Trabajadores Campesinos, Tupac Katari y otros grupos se movilizaron en La Paz para criticar al gobierno por su gestión de la crisis de combustibles. Y es que el presidente Luis Arce había anunciado días atrás la importación, pero denuncian que ese abastecimiento no ha llegado. Dacil Lanza nos amplía. Malestar en Bolivia por la falta de combustible. La Federación Campesina Tupac Katari, el grupo indígena Aymara, conocido como los Ponchos Rojos, junto a otras agrupaciones, marcharon este miércoles hacia La Paz. La falta de este recurso está afectando a uno de los sectores económicos clave del país andino, la agricultura. El grupo, afín al expresidente Evo Morales, apuntó contra el actual mandatario Luis Arce. Aquí estamos haciendo cerco a Plaza Morillo, a Palacio de Gobierno, para que nos respondan nuestras demandas. El avance del grupo se vio frenado por una línea de policías que custodiaban el acceso a los edificios gubernamentales. En el Alto, en el departamento de La Paz, los conductores de transporte público protagonizaron una huelga obstruyendo el tráfico para exigir combustible. Desde la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, criticaron la medida.
Han sido apedreadas nuestras cisternas. Si bien no han sido daños considerables, obviamente están atentando contra un bien del Estado. Por la noche, el gobierno llegó a un acuerdo con choferes de transporte pesado que amenazaban con un paro de 48 horas. Bolivia registra una escasez de combustible que generó largas filas en las estaciones de servicio y denuncias de aumento de precios en insumos básicos. El presidente Luis Arce anunció el sábado que llegó al país gasolina importada y que de esta forma subirán progresivamente el abastecimiento interno a un 80%. El gobierno atribuye la escasez a la disminución de las reservas de divisas en la última década y al descenso de la producción de gas. Bueno, pues muy complicada la situación en Bolivia, Dani. Vamos ahora a revisar Argentina porque avanza ahora hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vuelve y juega. Claro, vuelve y juega. Hubo una votación bastante apretada en la Cámara de Diputados de Argentina que finalmente declaró válido un decreto de necesidad y urgencia expedido por el presidente Javier Milei que lo habilita para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se viene negociando ya hace varios meses, concretamente desde diciembre del año pasado, y del que se desconocen detalles tan importantes como el monto. Ya recordemos que Argentina viene pagando una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 40.000 millones de dólares y que no ha sido nada popular esta deuda. Hablando de deudas, Dani, ¿cuál es tu cifra del día? Pues 100 billones de dólares en los que cerró la deuda pública mundial en 2024, Ángela, marca un umbral nunca antes visto, un récord histórico según la OCDE. Y los costos de los préstamos siguen siendo muy altos. Esto dificulta el pago por parte de los prestatarios. Para hacernos una idea y proporcionarlo, estos 100 billones de dólares, o sea, millones de millones, son casi 4 veces todo el PIB de Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo. Y lo peor de este asunto es que son los países más pobres los que están pues más endeudados y pagando intereses altísimos sobre estas deudas. Como siempre, muchísimas gracias a ti, Dani. Nos vemos acá después. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.